trabaja en mí. Y hazme solo para ti. Sana mis heridas y mis inclinaciones con tu gracia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Muy buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este programa de Conócete en Dios, en donde seguimos profundizando para el conocimiento de nosotros mismos. Seguimos profundizando cuáles son los caminos que debemos recorrer en esta vida espiritual para luchar, para poder alcanzar ese anhelo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, que es la santidad. Por eso sé que muchos de ustedes están aquí conectados, tienen ese deseo, esa intención de poder ir moldeándonos, de poder ir combatiendo este buen combate de la fe, como lo decía el apóstol San Pablo, en donde tenemos que combatir contra nosotros mismos para poder alcanzar el cielo. Y por eso una vez más estamos en esta lección, en este programa, donde vamos a empezar a conocer estos enemigos que nos atacan profundamente, para que así nosotros nos podamos defender, podamos contraatacar y podamos así de esta manera escalar un peldaño más en el camino hacia el cielo. Pero vamos a ponernos primero en la presencia del Señor y de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito que ahí donde estás, cierres un momento tus ojos, en disposición de oración, en una oración profunda, en una oración sincera, desinteresada, le digas a Jesús y a la Santísima Virgen María que le abres tu corazón, ese corazón en donde ellos lo conocen profundamente, pero quieren que tú y yo lo desvelemos realmente como es, le mostremos los sentimientos y los anhelos más profundos, y que seamos capaces de asincerarnos con nuestro Señor, con nuestra Madre Santísima, y así de esta manera poder alcanzar, poder mirar y poder desvelar los ataques del enemigo y las batallas que tenemos para poder tomar fuerza, valentía y enfrentarlas. Por eso, con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón certero y que vive en la verdad, dile a Jesús y a la Virgen María que te ayuden para conocerte, para identificar cuáles son tus mayores debilidades y no quedarnos llorando, no quedarnos quejándonos, no quedarnos mirándonos, sino tomar la resolución verdadera, eficaz, correcta, rápida, diligente, para poder luchar y avanzar en la vida espiritual. Yo te entrego todo lo que vivimos en esta noche, Señor, por medio de la Santísima Virgen María, y te entrego cada corazón, cada anhelo, cada deseo que tú mismo has colocado en los corazones de cada una de estas personas que nos están viendo, que se están conectando a través de ese canal de YouTube, para que tú, Señor, obres grandemente en cada uno de ellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, seguimos avanzando en este caminar espiritual y hoy vamos a poder profundizar un poco más y poder identificar enemigos que atacan nuestra alma, enemigos que podríamos decir que son muy cercanos y que quizá a veces, por la falta de esfuerzo, por no detenernos a revisar nuestra conciencia, por no detenernos a revisar nuestro interior, los tenemos conviviendo con nosotros, no nos hemos dado cuenta, nos hemos acostumbrado
a vivir con ellos y por ende están haciendo que retrocedamos en la vida espiritual, porque al no identificarlos no tenemos una resolución profunda de poderlos vencer, de poderlos dejar a un lado, de renunciar a ellos. Entonces, en esta charla, en esta lección, vamos a profundizar un poco en lo que es el pecado capital que tal vez tenemos y que está arraigado en nuestro corazón. Vamos a profundizar un poco en lo que es el defecto dominante y vamos a hablar también acerca de lo que es los vicios para poder identificar y también poder distinguir lo que es entre el pecado capital, el defecto dominante y los vicios que atacan a nuestra alma. Entonces es muy importante poder conocerlos, poder identificarlos para que de esta manera podamos atacar. Porque a veces puede ser que nosotros pensemos que tenemos un pecado, que tenemos una inclinación a cierto pecado, o que tenemos cierto defecto dominante que es el que nos está dominando, que es el que nos está atacando a través de ciertas tentaciones, y resulta que solamente estos son las consecuencias de otro pecado, la consecuencia de un defecto, la consecuencia de algún germen espiritual que tenemos en nuestro corazón y que no hemos sido capaces de vencer porque no lo hemos identificado. Entonces es muy importante que lo logremos identificar a la luz del Señor. Por eso me adelanto un poco a lo que les voy a decir ahorita, pero es importante que los que estamos haciendo ese taller, ustedes que lo están siguiendo, que nos están viendo, hay que tener una resolución profunda de poder luchar y vencernos. Primero, hay que pedirle la gracia a Dios. Hay que pedirle la gracia al Señor, porque si no es por la acción del Espíritu Santo, si no es por la gracia, no podremos identificar a la luz del Espíritu Santo que es aquello que tanto nos cuesta, que es aquello que está siendo un obstáculo. No lo podremos hacer, porque el demonio, el enemigo del alma, no quiere que nosotros identifiquemos esto, no quiere que nosotros nos demos cuenta de esto, porque si nosotros nos damos cuenta, vamos a salir de sus garras. Entonces el primero que nos va a querer ocultar a nuestra vista estas imperfecciones, este pecado, esta maldad que hay en nuestro corazón. Entonces por eso tenemos que pedirle la gracia a Dios. Y segundo, tenemos que tener ese deseo, esa intención de cambiarlo también. Porque a veces pasa que el Señor nos lo muestra, pero si no tenemos la intención, el deseo, entonces simplemente va a quedar allí. Y por ende, Dios debe ver también en nosotros un anhelo y un deseo de poder salir de esto que está ahogando nuestra vida, para que así Él nos pueda iluminar a través de su Santo Espíritu. Entonces tenemos que conocerlos, tenemos que profundizar, y por eso vamos a hablar de esto, para poder identificar cuál es este enemigo, para que nosotros podamos identificar qué es esto que nos está atacando. Porque si nosotros no logramos identificarlo, si nosotros no sabemos contra qué estamos luchando, entonces puede ser que estemos tomando las armas que no debemos, o puede ser que de alguna manera estemos luchando con algo o con algún pecado o con alguna imperfección o con algún defecto de la manera que no se debe realizar. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que hay un asesino mortal, un enemigo, uno de los mayores asesinos del mundo entero, llamado el Aedes aegypti, si yo les dijera a ustedes que es un asesino que va a llegar hasta sus hogares, hasta sus casas, y ustedes dijeran, ¿cómo así? O sea que este va a llegar a matarme. Entonces usted rápidamente iría a buscar una pistola, un revólver para poderse proteger. ¿Será que lograríamos vencer a este asesino? ¿Lograríamos enfrentarnos a él? Pues les cuento que para aquellos que no saben, este asesino, que es el Aedes aegypti, es un zancudo, un mosquito. Es el que genera el dengue, el zika, la fiebre amarilla. Es un mosquito que es supremamente letal. Entonces, si nosotros fuéramos a matar un mosquito con un revólver, con una pistola, pues
nunca lo lograríamos. Por ende es necesario conocer a qué nos estamos enfrentando para poder saber luchar. Si yo tengo ese conocimiento que es un mosquito, este asesino, pues voy a llevar un insecticida o voy a llevar una raqueta para matar mosquitos. Si yo les dijera a ustedes, cuidado que en ese lugar hay un pitbull furioso que los va a morder. Entonces, si ustedes conocen qué es un pitbull, que es un perro de una raza muy brava, pues obviamente cuando ustedes lo vean se van a cuidar de este perro. ¿Y se van a cuidar de qué parte de su cuerpo? ¿De la cola, de las patas o de su cabeza? De la cabeza. ¿Por qué? Porque es donde está la boca, es donde tiene la mandíbula, los dientes y los va a morder. Pero si les dijera, cuidado que hay un alacrán, y aquellos que conocemos el alacrán, que podríamos decir prácticamente todos, no nos vamos a cuidar de la cabeza, nos cuidamos de la cola. Pero quien no lo conoce y empieza a cuidarse de la cabeza, ¿qué puede pasar? A través de la cola puede inyectar su veneno letal y le puede matar. Entonces, con esos ejemplos podemos identificar y tenemos que mirar la importancia de por qué conocer el enemigo al que nos estamos enfrentando, por qué conocer y cómo podernos defender para así poder contraatacar. Yo tengo que saber cómo me va a atacar, por la cabeza, por la cola, por el cuerpo, por sus patas, por sus garras, por una picadura, por una mordedura. Tengo que conocerlo. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Hay que conocer qué es eso que en mi vida está generando un cáncer, qué es eso que en mi vida está inyectando un veneno, qué es eso con lo que yo estoy luchando y que no he encontrado esa raíz y que está llevándome a apartarme cada día más de Dios, o que no me está dejando avanzar en la vida espiritual, que llevo tantos años en este recorrido, en este camino, quizá 4, 5, 6, 7, 8 años, y no estoy pudiendo avanzar. O quizá tú que llevas apenas unos cuantos meses, que hace poco te consagraste y tienes el deseo de llegar al cielo, pues qué bueno que puedas identificar esos enemigos del alma, esos enemigos propios de tu alma, porque cada uno tenemos enemigos distintos. Tenemos enemigos distintos porque tenemos inclinaciones distintas. Porque para lo que algunos son tentaciones, para otros es fortaleza. Y para lo que algunos es fortaleza, para algunos de nosotros son tentaciones. Entonces, todos tenemos unos enemigos distintos, pero si no los conocemos, no podremos combatir contra ellos. Entonces es por ende que tenemos que conocer y poder identificar esto con lo que el enemigo aprovecha para hacernos apartar de Dios, para robarnos la gracia santificante. Y lo primero que tenemos que identificar es el pecado capital. Es el pecado capital que nosotros arrastramos, con el cual nos hemos acostumbrado a convivir. Podríamos decir que Dios nos llama a todos por nuestro nombre, Dios te llama por tu nombre, Dios te conoce, pero el enemigo de nuestra alma, el demonio, nos llama por nuestro pecado, y Él sabe a través de los actos que cometemos, a través de ese pecado, cómo llevarnos a caer profundamente. Ese enemigo nos llama por nuestro pecado, y a veces ese pecado es disfrazado incluso. Ese pecado es disfrazado, y por eso es necesario que nosotros lo podamos identificar. Porque si nosotros no lo identificamos, ¿cuál es ese pecado capital en el cual nosotros tenemos una inclinación más fuerte? Entonces, si no lo identificamos, no podremos combatirlo. E incluso lo que haremos sería disfrazarlo. Como por ejemplo lo hizo Judas Iscariote. Judas Iscariote disfrazaba el pecado de avaricia por amor a los pobres. Y por eso es que le dice a Jesús que por qué ese perfume que derramaron en los pies de Jesús podrían haberlo vendido y darlo a los pobres, pero lo que él quería era tomar el dinero de la bolsa. Entonces disfraza ese pecado de avaricia incluso con cosas bondadosas muchas veces. Lo disfraza con cosas incluso que son buenas. Por ejemplo, una persona con falta de vigor, de gallardía, lo disfraza con un complejo de inferioridad. Entonces, a veces se disfraza con cosas y nosotros tenemos que llamar las cosas como son. Y por eso hablamos de lo que es el pecado capital, porque recuerden que que hay 7 pecados, que son los pecados capitales, que son como las cabezas, son cabezas
que llevan a cometer muchos otros pecados, y son los pecados que podríamos decir dominan y llevan al hombre a cometer mucha maldad. Entonces, esos pecados capitales, muchas veces nosotros tenemos cierta inclinación. ¿Cómo podemos identificar cuál es la inclinación? O hacia qué pecado capital tenemos esa inclinación natural. Podríamos identificarlo, por ejemplo, a través de cuál es el pecado del cual yo me confieso frecuentemente. ¿Cuál es el pecado en el cual yo frecuentemente estoy cayendo? En el que yo me doy cuenta que estoy fallando. ¿Cuál es ese que siempre está ahí? Otra vez tengo que confesarlo, otra vez tengo que decirlo. Allí, ese pecado que tú tienes, que yo tengo, es aquel en el cual tengo una inclinación hacia ese pecado capital. Eso es muy importante saberlo, porque así, de esta manera, entonces nosotros vamos a combatirlo con la virtud contraria a ese pecado. Con la virtud contraria a ese pecado. Si, por ejemplo, yo tengo una inclinación fuerte hacia el pecado de lujuria, pues voy a esforzarme por mantener un poco más la pureza a través de la mortificación, a través del ayuno. Si yo identifico que tengo un pecado fuerte de pereza, pues voy a esforzarme por ser más diligente para poder hacer lo que Dios quiere que yo haga. Voy a esforzarme por ser más diligente, voy a ser más disciplinado, voy a colocar horarios de levantada, horarios de acostada. Entonces voy a empezar a esforzar para luchar en contra de ese pecado. Pero resulta que hay algo más, que no solamente es el pecado capital, sino que es el defecto dominante que yo puedo tener. Nosotros, cuando nos confesamos, hablamos de un pecado, pero también hay un defecto que podríamos decir que es como si fuese el acto concreto en el cual nosotros caemos en el pecado. Es el acto concreto que nos lleva a cometer un pecado. O sea, es ese tránsito en el cual nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana un vivir, y que de alguna manera nos lleva a caer en ese pecado en el cual nosotros nos confesamos. Entonces, también es muy importante que nosotros lo podamos identificar, porque incluso muchas personas que se dicen cristianas y que llevan mucho tiempo en este camino espiritual no han identificado cuál es su defecto dominante. Y esto es supremamente peligroso, porque si nosotros no identificamos cuál es nuestro defecto dominante, entonces nosotros podremos retroceder en la vida espiritual y puede ser motivo de perdición. Dice San Alfonso María de Ligorio que dominando el defecto dominante podremos dominar todos los demás defectos, pero que si no lo dominamos, corre el riesgo nuestra salvación eterna. Lo va a decir San Alfonso María de Ligorio. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese defecto que nos lleva a cometer un pecado. Y puede ser que el defecto dominante no sea el mismo pecado capital. Puede ser que el defecto dominante sea completamente distinto a lo que de lo cual nosotros nos confesamos frecuentemente. Por ejemplo, hay podríamos decir, una similitud entre el pecado de la lujuria y de la gula, una familiaridad. Entonces, una persona que se deja llevar frecuentemente por la gula, a través de comidas, a través de los placeres de la mesa, pues fácilmente va a disponer su corazón, fácilmente va a disponer su cuerpo para caer en los pecados de la carne, de la lujuria. Entonces, a pesar de que se esté confesando frecuentemente de lo que es la lujuria, resulta que el defecto dominante es a través de la gula, porque está comiendo frecuentemente, porque se está deleitando en todos los placeres que quiere y que su cuerpo le pide. Entonces es muy importante que nosotros también identifiquemos cuál es nuestro defecto dominante. Y va a decir también Monseñor Fulton Sheen que el defecto dominante es lo peor que hay en cada uno. ¿Por qué? Porque nos lleva a estar cometiendo pecados frecuentemente. Y tenemos que identificarlo para poder saber, para poder determinar nuestra batalla espiritual y poder luchar en contra de él. Y lo podremos identificar a través de
facilito, las 3 Fs. 3 Fs. ¿Cómo así las 3 Fs? Es porque es la inclinación más fuerte, es porque es lo más frecuente que cometemos y es porque es la fuente de todo pecado en nuestra vida. Es la más fuerte, la más frecuente y es fuente, o sea, de allí nacen muchas situaciones para caer en lo que es el pecado. Entonces, es muy importante que nosotros lo trabajemos y que nosotros lo identifiquemos y nos demos cuenta que el defecto dominante no es un vicio. Que ahorita también vamos a hablar un poquito pues acerca de los vicios. Hay que identificarlo que no es un vicio, porque el vicio puede ser incluso una consecuencia de lo que es no trabajar el pecado el defecto dominante, perdón. Es una consecuencia del no trabajo de un defecto dominante. Entonces, el vicio puede ser incluso a veces peor que el defecto dominante, pero no quiere decir que sea el mismo defecto dominante. Ya ahorita les voy a explicar un poquito acerca de lo que es el vicio. Entonces, nosotros debemos empezar a conocerlo y quiero darles rápidamente en esta lección unos pequeños tips para poder identificar cuál es ese defecto dominante que tenemos muy arraigado, que está en nuestro corazón y que es fuente para otros pecados y así poder empezar a luchar en contra de él. Entonces vamos a identificarlo a través de esta lección, pero en la próxima lección posiblemente vamos a ver cómo combatirlo, cómo luchar contra él a través de algo que es el examen particular de conciencia. Nos van a dar una fórmula y nos van a ayudar para poder luchar y poder combatir contra él. Ahorita vamos a identificarlo. Lo primero que vamos a hacer es eso. Y es importante que nosotros lo podamos lograr. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Primero, les decía al principio que me iba a adelantar un poco después de que hice la oración. Y es pedirle a Dios que nos muestre cuál es ese defecto dominante. Que nos lo muestre, por favor. Y tener la resolución y el deseo de combatir contra él. Es lo primero que debemos hacer. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Necesitamos la gracia de Dios para poder identificarlo y poder luchar contra él. Entonces, primero, mucha oración y mucha asistencia divina. Segundo, ¿cómo lo identificamos? ¿Qué es lo que más nos duele que nos critiquen? Aquello que más te duele, aquello en lo cual tú más te incomodas, aquello en lo cual cuando te dicen te fastidias y dicen pero esa te ven bien, pero es que yo solamente no, y quiere uno excusarse. Ahí está, o por ese lado está el defecto dominante, tiene algo que ver con él, porque nos cuesta, porque nos duele, porque nos incomoda. Tercero, ¿qué es lo que más criticamos nosotros? Lo que más criticamos. Muchas veces nosotros criticamos o nos damos cuenta del defecto de la otra persona fácilmente porque nosotros también lo tenemos y como lo conocemos lo podemos identificar en ese alma porque nosotros también lo tenemos, porque también nosotros lo vemos reflejado como un espejo, lo vemos reflejado en nosotros y por eso lo criticamos, lo señalamos, incluso hasta a veces nos llega a fastidiar, pero es porque nosotros también lo estamos experimentando. Entonces ahí también podemos ir identificando cuál es ese defecto dominante, qué es lo que tanto criticamos, qué es lo que tanto señalamos, qué es lo que tanto nos fastidia. Por ahí también podemos encontrar una parte de ese efecto dominante. Cuarto, lo que Dios nos muestra en la oración. Esos momentos espirituales hermosos en los que quizá hemos tenido y nosotros adentramos en una profunda oración y Dios nos pide algo al corazón, que cambiemos, que mejoremos. Allí hay algo de nuestro defecto dominante. Dios nos lo muestra y Dios nos pide que cambiemos y que perfeccionemos un poco esto. Dios también nos lo muestra a través de la oración. Quinto, lo que es la fuente de mis mayores alegrías y de mis mayores tristezas tiene que ver con el defecto dominante. Eso en lo cual yo me deleito tanto y me alegra tanto, tiene que ver algo con ese defecto dominante, o es mi mayor tristeza porque me siento señalado, porque he caído, porque he fallado.
tiene que ver algo con ese defecto dominante. Y por último, aquello de lo que es fuente de los pecados, de lo que siempre están haciendo, de lo que siempre me está llevando o inclinando a cometer un pecado. Entonces, allí podemos ir identificando cuál es ese defecto dominante. Es necesario que nosotros lo hagamos, es necesario que nosotros podamos, a la luz del Señor, le pidamos la gracia al Señor de poder identificarlo, para así poder luchar fuertemente contra él, para que así podamos empezar a fortalecer las virtudes necesarias en nuestra vida, y así podremos identificar cuál es la virtud que más rápidamente necesitamos para empezar a luchar y para empezar a trabajarla, y así poder someter nuestra inclinación que de alguna manera se va volviendo en nosotros como una segunda naturaleza, esa inclinación que nos va llevando a cometer o a caer en muchos vicios, o que nos va llevando a cometer muchos pecados frecuentes. Porque a veces el defecto dominante nos lleva a caer en vicios, incluso en vicios que a veces no tienen que ver hasta con el defecto dominante. Los vicios son como la inclinación natural que yo empiezo a tener hacia algo, hacia un acto concreto que no tiene nada de bueno, un acto malo. Tanto las virtudes como los vicios se arraigan en nuestra vida a través de la repetición de varios actos. Si yo repito varios actos, si yo repito un acto durante mucho tiempo, y ese acto es un acto bueno, lo voy a convertir en una virtud. Por ejemplo, yo digo, me voy a empezar a levantar temprano todos los días, entonces hago el esfuerzo y madrugo todos los días a las 5 de la mañana, a hacer mis oraciones diario, y lo repito durante mucho tiempo. Se me va a convertir en una virtud para mí, en una virtud para levantarme sin necesidad de despertador ni siquiera. Pero si yo repito un acto que no es bueno, sino que por el contrario es malo, este acto repetido muchas veces se me va a convertir en un vicio. Y no necesariamente los vicios tienen que ser con lo que está degradando, denigrando al ser humano. Por ejemplo, cuando uno muchas veces habla de vicios, uno inmediatamente se imagina las drogas, se imagina el alcohol, se imagina juegos de azar. No necesariamente tiene que ser eso. Hay vicios que tenemos muy arraigados en el corazón, muy arraigados espiritualmente, y los expresamos de una manera continua porque se ha convertido en nosotros como una segunda naturaleza, y somos muy iracundos, nos dejamos llenar de impaciencia muy rápidamente. Y como les decía, no necesariamente tiene que ser que un vicio que tengamos tenga que ver o tenga que ser el defecto dominante que haya en nuestra vida. Por ejemplo, una persona que tenga el defecto dominante en cuanto al tema de la pereza, y resulta que esta persona, para esconder siempre su pereza, dice mentiras. Es que el transporte no pasó a la hora que era, es que me acosté tarde, es que no me sonó el despertador, y entonces se acostumbra a decir mentiras y se convierte en un vicio de estar mintiendo por no ser responsable. A pesar de que esté mintiendo frecuentemente y que esté mal y que sea algo muy común en él, no quiere decir que sea el defecto dominante. Por eso tenemos que distinguirlo. Pero si tiene un vicio, y muchas veces para avanzar en la vida espiritual, a pesar de que el defecto dominante sea la raíz que me lleva a cometer ese pecado, muchas veces tenemos que atacar primero los vicios. Por eso hemos hablado también de los vicios, porque puede ser que tengamos un vicio muy arraigado que nos esté llevando a estar muy apartado de Dios, y que no nos deje avanzar en la vida espiritual, y por ende, a pesar de que tengamos un defecto dominante distinto a nuestro vicio, tenemos que atacar primero nuestro vicio. Tenemos que atacar primero ese vicio que nos está llevando o nos está alejando de la gracia de Dios. Entonces es muy importante que nosotros también lo tengamos muy presente. A veces puede ser que nuestros vicios sean como nuestro primer punto de referencia o nuestra primera batalla espiritual, para así empezar a combatir nuestro defecto dominante. Aunque la raíz debe ser
a través de él, del defecto dominante, en donde empecemos a luchar para poder alcanzar esta batalla espiritual. Entonces, es importante que nosotros luchemos frecuentemente, es importante que nosotros batallemos, porque si no batallamos contra el defecto dominante, vamos a dejar arraigar muchos vicios en nuestra vida. Entonces va a ser muy difícil después desarraigarlos. ¿Por qué? Porque un vicio es algo que se convierte en mí, les decía ahorita, como una segunda naturaleza, se convierte en algo en mí habitual. Empiezo a convivir con él y no me doy cuenta. Entonces las cosas se empiezan a dar muy sencillamente, muy fácilmente, sin yo notarlo, y resulto cayendo en pecados frecuentes sin que ni siquiera lo pueda advertir mi conciencia. Y entonces frecuentemente me estoy apartando de Dios y no estoy creciendo espiritualmente. Es por eso muy importante que debemos combatir y debemos luchar para no dejar seguir arraigando vicios en nuestra vida. Vicios de críticas, de chismes, de señalamientos. Debemos lucharlo frecuentemente para que no dejemos arraigar esos vicios que nos apartan completamente de Dios. Y por ende es importante identificar ese defecto dominante en nuestra vida espiritual. Entonces quiero invitarlos, después de haber vivido esta lección, a que a la luz del Señor les voy a dejar como tarea que en un ratico de oración frente al Santísimo, si ya puedes acercarte al Santísimo, te invito a que lo hagas, a que volvamos a ir a visitarlo presencialmente. Si tal vez todavía te es difícil, a través de este mismo canal de YouTube tenemos la exposición al Santísimo las 24 horas. Colócalo y en un momento de oración pide al Señor que te ayude a identificar cuál es ese defecto dominante. Quizás ya sabes cuál es el pecado capital porque te confiesas frecuentemente de él, pero no hace falta identificar el defecto dominante. Quizás sabes que tienes vicios, pero no hemos identificado la raíz. Pídele al Señor que te ayude a poder verlo, que nos muestre para poder avanzar, para poder luchar contra él, para poder batallar contra ese defecto dominante que está arraigado en nuestro corazón. Pidámosle esa gracia a Jesús por medio de la Santísima Virgen María, y así lograremos, conociéndonos un poco más, podremos batallar y podremos avanzar, porque podremos refrenar esa inclinación que tenemos y nos esforzaremos y lucharemos por fortalecer ese lado, ese lugar débil que tenemos nosotros, por donde el enemigo está sacando provecho y nos está robando la gracia y no nos está dejando elevarnos hacia el cielo, nuestro corazón, con un anhelo, con un deseo de santidad. Es eso lo que nos ha tenido encadenados, es eso lo que nos ha tenido sometidos y que no nos ha dejado avanzar espiritualmente, porque nos tiene atrancados, nos tiene frenados, porque no estamos luchando con las herramientas, con las armas necesarias en contra de ese defecto, en contra de ese pecado, en contra de ese vicio. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a identificarlo en la presencia del Señor. Y terminemos con una oración pidiéndole esa gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, danos la gracia, Señor, de poder encontrar, de podernos mirar, Señor, sinceramente, transparentemente, sin ocultar nada, sobre todo ante ti, Señor. Porque ¿cómo te vamos a poder ocultar, Señor, si tú lo conoces todo? Ayúdanos a poder encontrar ese pecado capital, ese defecto dominante, ese vicio que nos está apartando de tu amor, de tu gracia, que no nos está dejando verte, que frecuentemente corta en nosotros el deseo de llegar al cielo y nos frena en esta batalla espiritual. Ayúdanos a luchar, Señor, a combatir, a perseverar. Te entregamos, Señor, esa intención y ese deseo de nuestro corazón para que tú lo transformes y lo potencialices, Señor, y lo eleves hacia ti, para que tú obres grandemente en nuestra vida. Santísima Virgen María, tu mamá que no tuviste ningún defecto dominante, tu mamá
que no tuviste ningún pecado capital. Tú, Madre Santísima, que no dejaste arraigar en tu vida ningún vicio. Señor, ayúdanos, Madre Preciosa, a poder encontrarnos en nuestra vida y poder decir: ahí está el demonio, poder decir: ahí está escondido, sal de ahí, quítate de mi vida, a través de ese pecado por el cual nos llama, a través de ese defecto, a través de ese vicio. Te lo suplicamos, Santísima Virgen María, para que nos ayudes e intercedas por nosotros y que nuestro Señor Jesucristo nos lave y nos cubra con su sangre preciosísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. A trabajar, a luchar y a esforzarnos por erradicar de nuestra vida toda esa cizaña que no está dejando crecer el trigo en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga y la Virgen les acompañe. Aleja el ruido que no me deja escuchar tu dulce voz. Trabaja en